Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias del corazón y del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sonrisas y energía positiva. Hoy, como ven, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y no es para menos. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos que paralizan las redes sociales y que nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? El título lo dice todo y creo que ya se imaginan por dónde van los tiros, ¿verdad? Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, uno de nuestros actores turcos favoritos, y de un anillo de boda. Sí, han leído bien. Y no un anillo cualquiera, sino uno que ha sido comprado en vivo. Ya se pueden imaginar el revuelo que esto ha causado. ¿Será una broma? ¿Un nuevo proyecto? ¿O quizás algo mucho más personal y significativo? Hoy vamos a investigar, vamos a analizar todas las pistas y vamos a intentar descifrar este misterio que tiene a Internet en vilo. Así que si son tan fanáticos de Kerem como yo, y sienten esa misma curiosidad insaciable, quédense conmigo hasta el final. Y antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y análisis de las noticias más candentes. Activen también la campanita para que les llegue la notificación al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo. Bueno, vamos al grano. La noticia ha explotado como una bomba. Imágenes y clips de Kerem Bürsin en una joyería, seleccionando un anillo, se han vuelto virales en cuestión de minutos. Lo más impactante de todo es que este evento, que a priori podría ser algo muy privado, se estaba transmitiendo en directo. Esto ha abierto un mar de especulaciones. ¿Quién será la afortunada? ¿Hay una relación secreta que acaba de salir a la luz? ¿O quizás Kerem está preparando una sorpresa para alguien especial, y esta transmisión en vivo es parte de una estrategia de marketing para un proyecto nuevo? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans, como siempre, vuela muy alto. Para empezar, analicemos la situación. Ver a un actor de la talla de Kerem Bürsin, conocido por su discreción en temas personales, haciendo una compra tan significativa en público y encima en directo, levanta muchísimas cejas. Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿con quién estaba hablando? ¿Se le veía ilusionado, nervioso o quizás simplemente cumpliendo con un compromiso? Las imágenes que circulan nos muestran a Kerem en una joyería de lujo, rodeado de piezas deslumbrantes. Su rostro, aunque enfocado en la elección, muestra esa típica concentración que todos tenemos al tomar una decisión importante. Lo que llama la atención es la aparente espontaneidad del momento, a pesar de ser una transmisión en vivo. ¿Estaba interactuando con los espectadores mientras elegía? ¿Hizo alguna referencia indirecta a la persona para la que era el anillo? Ahora hablemos de las especulaciones más fuertes. La mayoría de los rumores giran en torno a sus relaciones pasadas y presentes. Como saben, Kerem Bürsin tuvo una relación muy mediática con Hande Erçel, y aunque llevan tiempo separados, la conexión entre ambos sigue siendo un tema recurrente para los fans. ¿Podría ser una reconciliación y este anillo marca el camino hacia una nueva etapa? Es una posibilidad que muchos, incluyéndome, encontramos tentadora. Sus fans más acérrimos siempre han deseado verlos juntos de nuevo, y un evento así podría ser la señal que esperaban. Sin embargo, también es cierto que a veces las noticias nos sorprenden con giros inesperados. Otra teoría es que este anillo no sea para una pareja romántica, sino para algún miembro de su familia. Quizás un regalo para su madre, una hermana, o incluso un compromiso para un proyecto familiar. Kerem siempre ha mostrado ser un hombre de familia, y un gesto así, aunque público, podría encajar con su personalidad. Pero claro, cuando hablamos de anillo de boda, la connotación romántica es casi ineludible. Y luego está la posibilidad, que no podemos descartar, de que todo esto sea parte de una campaña publicitaria o de promoción de un nuevo proyecto. Los actores a menudo utilizan eventos llamativos y transmisiones en vivo para generar expectativa y mantener a su audiencia enganchada. Si este anillo es parte de una película, una serie o incluso una colaboración con una marca de joyería, tendría mucho sentido que se hiciera de una manera tan espectacular. Las joyas, especialmente los anillos de compromiso y de boda, tienen un valor simbólico muy fuerte, y utilizarlos como gancho puede ser muy efectivo.
Vamos a analizar el contexto de la transmisión en vivo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Había algún presentador? ¿Kerem respondió a preguntas del público? Si la interacción fue limitada y más vi. En un show predeterminado, las probabilidades de que sea algo promocional aumentan. Si por el contrario hubo preguntas y respuestas más espontáneas, y Kerem se mostró genuinamente emocionado o reservado sobre la identidad de la persona, entonces el asunto se vuelve mucho más personal e intrigante. Es importante buscar detalles sobre la joyería en sí. ¿Es una marca con la que Kerem ya ha colaborado? ¿Es una joyería famosa por ser discreta o por todo lo contrario? Una cosa es segura, Kerem Bürsin sabe cómo captar nuestra atención. Sea cual sea la razón detrás de esta compra en vivo, ha logrado ponerlo en el centro de la conversación global. Y eso, amigos míos, es el poder de una celebridad con una base de fans tan leal y activa como la de él. Ahora, pensando en los detalles de la elección del anillo. ¿Qué tipo de anillo eligió? ¿Un diseño clásico o moderno extravagante? El estilo del anillo puede decir mucho sobre la personalidad de quien lo recibe, o al menos sobre la percepción que Kerem tiene de esa persona. Un anillo sencillo y elegante podría sugerir una relación madura y estable, mientras que algo más llamativo podría indicar una etapa más apasionada y aventurera. Si la transmisión nos permitió ver bien los detalles, podríamos intentar descifrar alguna pista adicional. Otra cosa que me intriga es el momento de la compra. ¿Por qué ahora? ¿Hay alguna fecha importante acercándose? ¿Aniversarios, cumpleaños, o quizás un evento que desencadenó esta decisión? Los momentos clave en la vida de una persona, y más aún de una figura pública, suelen tener un significado especial. Sin duda, las redes sociales están ardiendo. Cada hora aparecen nuevas teorías, memes y debates apasionados entre los fans. Algunos ya están celebrando una posible boda, otros expresan su decepción si no es con quien esperaban, y otros simplemente disfrutan del espectáculo. Esta reacción masiva demuestra el impacto que Kerem Bürsin tiene en sus seguidores, y cómo cada movimiento suyo se convierte en noticia. Y aquí es donde entramos nosotros, los investigadores del entretenimiento. Tenemos que estar atentos a cualquier declaración oficial de Kerem o de su equipo. Es posible que en los próximos días o semanas tengamos una aclaración. Hasta entonces solo podemos especular y disfrutar del misterio. Para resumir, la noticia impactante de Kerem Bürsin comprando un anillo de boda en vivo ha desatado una ola de especulaciones sobre la identidad de la afortunada, o el propósito de tal compra. Las teorías van desde una reconciliación con Ander Zel, un regalo familiar, hasta una estrategia de marketing para un nuevo proyecto. La forma en que se desarrolló la transmisión en vivo y los detalles del anillo son claves para intentar desentrañar este enigma. Sin duda, Kerem Bürsin ha sabido cómo mantenernos a todos pegados a la pantalla, expectantes ante su próximo movimiento. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de la compra de este anillo en vivo? ¿Tienen alguna teoría propia que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Ustedes siempre tienen puntos de vista fascinantes que enriquecen nuestras discusiones. Por mi parte, seguiremos muy de cerca todo lo que suceda y les traeremos la información más actualizada apenas esté disponible. Gracias de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su entusiasmo. Son la razón por la que hacemos esto. Si disfrutaron de este análisis y les pareció intrigante, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a que lleguemos a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin o simplemente con aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de nuestra familia. Los espero en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.